Bueno, muy buenos días, estimado. Bienvenido a nuestra redacción. Es un placer recibirlo en Chivilcoy. No, al contrario, es un honor. Y le estaba diciendo que el trato para nosotros es preferencial, así que se lo agradezco enormemente. Bueno, comentar, Guillermo ha venido con una importante comitiva, bueno, parte de su equipo, gente que lo acompaña. Sí, desde ya. Estamos, Susana Ocampo, nuestra segunda candidata a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el compañero Alper, presidente del Partido Republicano Federal, es la herramienta legal con la cual nos vamos a presentar en las elecciones, como expresión del movimiento peronista, en la lista 314A, la compañera Mirta Pérez, que es nuestra sexta candidata a diputada nacional. Bueno, y hay otros compañeros que nos están acompañando naturalmente, pero que bueno, sí, es una importante comitiva, en lo cuantitativo y en lo cualitativo, sobre todo porque desayunamos en el Club Racing, y vos sabés que soy de Racing, y el desayuno hoy fue fantástico. No nos acompañan mucho los resultados, pero el desayuno en Racing fue fantástico. Qué bueno, qué bueno. No serás independiente, ¿no? Bueno. No, para nada. Tengo precisamente un hijo jugador de fútbol, pero no tengo un corazoncito definido. Así que... Bueno, ¿dónde está tu hijo? Podría llegar a ser. Guillermo, en este marco destacar en primer término el recorrido, ¿no? El ir al terreno, ir al llano. Estamos yendo eso. Mire, la política es el cuerpo a cuerpo. Está bien, obviamente, que están las redes, están los actos, están los medios, pero la política es el cuerpo a cuerpo. Es mirarse a los ojos, que te crean lo que estás diciendo, es recibir las necesidades que tiene tu pueblo, no porque no las conozcas. Si algo los sorprende en nuestra campaña a nuestros interlocutores es que en general cuando nos plantean los problemas los conocemos, porque de ahí venimos. Esta es la diferencia con otros candidatos. Nosotros somos los que miramos la sociedad de abajo para arriba y ciertamente entendemos los problemas de los que están abajo. Bueno, la verdad que hay muchas cosas para dialogar, sobre todo a través de su vasta experiencia como dirigente, como funcionario. Estamos en un momento muy complejo de la Argentina, ¿no? Extremadamente complejo. Mire, en el año, los que estamos acá, por lo menos hemos vivido, seguro casi todos, la crisis del 89 y 2001. Y algunos, como en mi caso, hemos vivido también la del 82, pero bueno, todos tenemos presente más o menos la del 2001 y la del 89. En el 89 había un desorden fiscal muy grande, al punto que yo comparo la actual situación del Banco Central con aquel Banco Central que presidía Machinea, joven economista en aquel momento, y digo, mire, este gobierno es tan irresponsable que ni Machinea, en el gobierno de Alfonsín, se atrevió a hacer lo que están haciendo actualmente en el Banco Central. Y ahí había un desorden fiscal muy grande. En el 2001, al revés, no había un desorden fiscal tan grande, pero sí había un desorden del sector externo muy grande. Entonces, la cantidad de dólares que tiene que generar la economía argentina y lo que necesita para el día a día. Si la cantidad de dólares que genera no satisface en el día a día, pasa un problema. Hoy se están dando las dos. No solo tenemos un desorden en términos fiscales enormes, prácticamente igual al que teníamos en la época de Alfonsín y que le costó el gobierno, sino que también tenemos el desorden en el sector externo. Ustedes imagínense que esas dos crisis que costaron sendos gobiernos hoy están en el mismo tiempo y lugar, en el mismo espacio. Esa es la descripción macroeconómica de lo que usted acaba de caracterizar como una grave crisis, al punto que nosotros le decimos supercrisis, y que tenemos que evitar la hipercrisis. La hipercrisis sería el estadio de anomia. Vio que ya se empieza a hablar de anomia. Nosotros empezamos a hacer los primeros artículos referidos a la anomia hace 3 años. Caracterizamos esto como una supercrisis y empezamos a decir que evitemos la hipercrisis. Lamentablemente lo acontecido, bueno, ayer con la declaración del presidente nos acerca un poco más a esto que hay que evitar, que es el estado de anomia, que es lo que tipificaría la hipercrisis. ¿Por qué supercrisis? Porque es el 89 y el 2001 en el mismo momento. Bueno, nosotros estamos en vivo transmitiendo a través de las redes sociales del diario. Bueno, consultan precisamente por el gobierno de Macri. Bueno, en varias oportunidades usted se ha referido a esto, ¿no? Sí, claro.
Bueno, el gobierno de Macri, nosotros a los 15 días de haber asumido, ya era fin de año, primera semana de enero del 16, dijimos que era un gobierno que se había atrevido a meterse con el precio de la comida del pueblo. Y dije en aquel momento, mire, ni Videla se atrevió. Fui muy criticado por eso. ¿Cómo va a comparar con Videla? Estoy comparando el hecho económico, no estoy comparando naturalmente lo de Macri, era una democracia, pues no tengo ninguna duda. Lo de Videla fue una dictadura, pero en términos económicos ni Videla se había atrevido a meterse con el precio de la comida. Él devaluó y sacó las retenciones al mismo momento. Eso generó la duplicación de la materia prima básica de la comida que nosotros utilizamos. Esto es trigo, maíz, aceite, etcétera, etcétera, carne, leche. Desde ese momento el esquema económico de Macri fracasó. En ese mismo momento ya se sabía que Macri había terminado su gobierno. ¿Faltaban 4 años? Faltaban 4 años. Bueno, muy bien, pero la realidad es que el fracaso era irreversible. Y lo mismo le pasa a Alberto Fernández. El fracaso de Alberto Fernández también es irreversible. En este punto, preguntarle por el contexto precisamente electoral, la propuesta que ustedes llevan adelante, sobre todo a través de lo que es precisamente las banderas del peronismo, ¿no? Exactamente, porque ante el fracaso de Alberto Fernández, que es irreversible, nosotros lo venimos diciendo desde que asumió. Mire, este no es un gobierno peronista. La oposición intenta decir que este es un gobierno peronista para que los peronistas nos metamos dentro de la bolsa del fracaso, pero esto no es cierto. En realidad este es un gobierno socialdemócrata. Los antecedentes históricos son los 2 gobiernos radicales que no terminaron su mandato, el de Alfonsín y el de la Rúa, y este es el tercer gobierno que, al margen de si completa o no su mandato, como pasó con Macri, y todos deseamos que lo complete, es un fracaso. Fracasó el gobierno de Macri, fracasa el gobierno de Alberto Fernández, estamos entre un fracaso presente y un fracaso reciente. Los únicos exitosos en este siglo fuimos los peronistas, que somos los que hicimos la década ganada. Por lo tanto, le venimos a decir al pueblo bonaerense y sobre todo a la ciudad de Chivilcoy, mire, nosotros estamos probados en combate, dimos prueba de que hacemos las cosas bien. Por lo tanto, cuando me dicen qué van a volver a hacer, y lo que hicimos bien. Cuando nosotros gobernamos, el país creció. ¿Y cómo creció si tenían superávit fiscal? Y claro, porque se crece con superávit fiscal, hay que recaudar más de lo que se gasta. Porque la economía crece cuando gasta el sector privado. ¿Y cómo tiene que gastar el sector privado? En inversión, que fue lo que pasó en el último gobierno peronista. Cuando el sector privado gasta en inversión, la economía crece. Por lo tanto, nosotros somos muy defensores del sector privado. Nosotros tenemos muy claro el rol del Estado, y Perón lo enseñó con precisión: un gobierno esclavo de un pueblo libre. Eso es peronismo. Lo otro es marxismo. Nosotros no somos marxistas, tampoco somos liberales. Ni liberales ni marxistas, orgullosamente peronistas. Bueno, le preguntan, acá vamos Sí, claro, a dar lugar a las preguntas también, ¿no? Dice, ¿Cristina no es peronista para usted? Mire, Cristina está afiliada al Partido Justicialista de Santa Cruz. Nuestro gobierno fue un gobierno peronista. El árbol se conoce por sus frutos. Cuando ella, mirando una cámara como yo estoy mirando ahora, le dijo a los jubilados que no podían aumentar las jubilaciones porque el país estaba endeudado, está claro que eso no es un fruto peronista. Algo ha pasado. Cuando ella, en el Estadio Único de La Plata, reivindica los 2 últimos años de Kicillof y no habla nada de los superávit gemelos, esto es superávit fiscal primario y superávit comercial, algo está pasando. Uno pensó que la elección que había hecho de Kicillof en su momento era una decisión táctica, que a veces pasa, pero parecería ser que fue una decisión estratégica. Si fue una decisión estratégica y siguen hablando de posperonismo, la situación o la respuesta está cantada. Acá no hay posperonismo hasta que no se complete la misión. Y mientras haya pobreza en el mundo, no hay posperonismo posible. En este contexto de candidatos, mucho se habla de la inversión, de la inyección productiva, de la necesidad de una segunda etapa dentro de lo que es la crisis sanitaria. Bueno, un poco su opinión al respecto. Mire, mientras usted no ordene la macroeconomía, no hay ninguna posibilidad de hacer uso de inversión. Nosotros discutimos allá por el 2012, me tocó discutirlo con el Poder Ejecutivo. Cristina en ese momento aceptó la decisión, después la cambió. Había que virar el modelo, había que pasar de un modelo
incentivando el consumo a un modelo incentivando la inversión. Lamentablemente la decisión tomada después fue inversa, se decidió seguir con el modelo incentivando el consumo y las consecuencias están a la vista. Si algo le debe el peronismo al pueblo argentino es un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Pero para eso hay dos columnas centrales, que son los superávit gemelos. Mientras eso no esté, es imposible hablar de un proyecto productivo. En este marco, bueno, va a estar en un diálogo con representantes de entidades comerciales, industriales, bueno, un poco cuál es su mensaje o por lo menos cuáles son las expectativas con este encuentro. Mire, si no hay rentabilidad empresaria no va a haber empleo, si no hay empleo no baja la desocupación, si no baja la desocupación no aumenta la masa salarial, si no aumenta la masa salarial no hay consumo. Por lo tanto, lo que nosotros le venimos a decir, vamos a hacer lo que hay que hacer. Nosotros somos peronistas, pero entendemos cómo funciona la economía de la Argentina, por eso la hacemos crecer. Superávit fiscal primario, superávit comercial, famosos superávit gemelos, y a partir de ahí buscar la rentabilidad empresaria. ¿Cómo se busca la rentabilidad empresaria? Y hay que administrar el comercio. Obviamente hay que tratar de que las empresas argentinas tengan hegemonía en el mercado interno y prepararlas para que puedan conquistar mercados externos. Y a su vez hay que hacer los acuerdos que la tasa de acumulación de capital se tiene que transformar en inversión e ir bajando la tasa de desocupación. Solo cuando se baje la tasa de desocupación es que transformamos el plan, que hoy es el que está financiando, entre comillas, al desocupado, los movimientos sociales y el plan, por trabajo pleno, con jubilación, con obra social, con cuotas sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos aquellos que planteamos empresas sólidas y fuertes y sindicatos sólidos y fuertes, en la comunión del capital y el trabajo. ¿Qué planteaban los ganadores de la Segunda Guerra Mundial? Que uno era todo Estado, y era la explotación del hombre por el Estado, los soviéticos. ¿Y qué planteaban los otros ganadores? Que era la explotación del hombre por el hombre, y que era la primacía del capital sobre el trabajo. ¿Qué planteó Perón en el 46-47? La comunidad organizada empieza a plantear la tercera posición. Los dos estaban equivocados. Mire, ese debate siguió hasta el 89 con el colapso de la Unión Soviética. Ahí quedó claro que un modelo fracasaba, pero el otro también fracasó, porque hizo un mundo absolutamente desigual. Cuando reinó en soledad, que es del 89 hasta la llegada de Trump, año 17, 2017, que es el proceso de la globalización, el mundo fue absolutamente injusto. Es el nivel de mayor injusticia en la historia de la humanidad, esa globalización. Bueno, mire, finalmente los peronistas teníamos razón. La realidad demostró que los peronistas teníamos razón. Es la mancomunión entre el capital y el trabajo. Y no solo es para la Argentina, sino para todos los pueblos del mundo. Mire qué ambiciosos que son. Empezamos hoy en Chivilcoy, en el diario La Razón, pero estamos predicando para todo el mundo, porque esto llega a todo el mundo. Hoy el presidente chino, lo primero que hace cuando se levante mañana es ver este reportaje. ¿Existe el peronómetro? ¿Alguien lo maneja? Existe la doctrina, y entonces uno, mire, está claro que hay parámetros ordenadores, no es que se puede hacer y decir cualquier cosa. Cuando usted le dice que no va a aumentar las jubilaciones y las jubilaciones es paupérrima porque está endeudado, eso no es peronismo. Eso está claro. Cuando usted tiene el precio de la comida que no es accesible a los sectores populares, eso no es peronismo. Cuando usted no defiende el interés nacional, eso no es peronismo. Cuando usted dice que su macana es culpa de su esposa, tampoco es peronismo. Está claro esto último, ¿no? Contundente. Claro, usted imagínese. Pero escúcheme, eso. Usted no tuvo nunca una experiencia de alguien que dice, no, la culpa es de mi esposa. Olvídese. Moreno citaba precisamente Chivilcoy y hablar de la cuarta sección. Bueno, nosotros tenemos distintos referentes de peso dentro de lo que es el movimiento peronista. No puedo dejar de preguntarle, consultarle, ¿no? Precisamente por este desembarco particular en nuestra ciudad. Mire, obviamente en Chacabuco lo tienen a Domínguez, y acá lo tenían al flaco Randazzo Buena. Mire, era un debate sobre Randazzo, yo lo valoro. Yo sí igual le digo que ellos están muy conformes con la gestión que hizo con la compra de los trenes. Vio que siempre se la pasan hablando de los trenes. Yo le digo que cada vez que el flaco me llamaba yo sufría, porque yo juntaba los dólares por día de a millones, 5 millones, 10 millones, y el flaco me los gastaba de a 500 millones.
El flaco compraba los trenes de la siguiente manera: contado anticipado la mitad. ¿Está bien? 250 millones de dólares contado cuando hacía la orden de compra. Y los otros 250 millones de dólares antes de que la formación tocara territorio argentino. O sea, cuando estaba que la agarraban con la grúa la formación y le iban a depositar en territorio continental, ya tenía que estar el giro en el Banco de China. Comprar así no es tan complejo. Igual le voy a decir que la gestión que hizo fue interesante. Ahora, no sé por qué él planteó que los dirigentes sindicales son parte del problema. Los dirigentes sindicales, representantes del movimiento obrero organizado, son la columna vertebral del movimiento peronista. Primer tema, no sé por qué dijo eso y todavía no pidió disculpas. Y lo segundo, no entiendo por qué lleva de segunda candidata a una exfuncionaria del PRO. La verdad que no lo entiendo. Porque yo cuando escucho a su segunda diputada, escucho la plataforma del PRO. La verdad que me resulta raro el camino que ha tomado Randazzo. Pero bueno, yo lo valoro, lo respeto y entiendo que en algún momento volveremos a tomar un café. No creo que hoy en Chivilcoy, no creo, no, me parece que no está hoy acá. Bueno, precisamente iba a consultarle, ¿no? Si ha tenido contacto con dirigentes, con políticos de nuestra ciudad o con referentes de nuestra ciudad. Sí, claro, nos acompañan nuestros candidatos, nuestros compañeros de Chivilcoy, están los jóvenes, está la Juventud Peronista, están algunos militantes del partido, obviamente, bueno, ahí hay algunos temas internos. Bueno, por cierto, nuestra lista va a estar en toda la cuarta sección electoral, así que acá tendremos quien defiende nuestra lista. Bien, bueno, viendo un poco las consultas de quienes nos están mirando, preguntan, que bueno, quizás un poco lo ha respondido, ¿no? Pero hablar de economía en el marco de la pandemia, bueno, cómo es su visión precisamente frente, entre comillas, a esta política del fracaso, según, bueno, citan acá en el vivo del diario, ¿no? Mire, cuando usted tiene que tomar decisiones, tiene dos marcos conceptuales para tomar. Si su experiencia fue exitosa, repite lo que hizo, para eso está la experiencia. Yo digo, bueno, Moreno, venía a casa a comerte una tortilla. Vamos, y usted la va a hacer la tortilla como la viene haciendo. No va a improvisar. Si le salió bien, te gustaba B, no te gustaba B, va. Hace la tortilla como aprendió. Si es un hecho singular, como fue la pandemia, un hecho novedoso, para el cual no hay experiencia, ahí está la doctrina. Porque la doctrina es el marco conceptual que permite tomar decisiones correctas para hechos singulares, donde uno no tiene experiencia. Para donde uno tiene experiencia, ya aplicó la doctrina antes y después repite. No tiene que estar todo el tiempo. ¿Qué tendría que haber hecho un presidente peronista? Lo primero, pensar en el general Perón, que decía, no se conduce desde el miedo. Usted persuada, no le ponga miedo a la sociedad. Lo que hizo el presidente en la primera conferencia de prensa, ese famoso jueves, ya fue meterle miedo a la sociedad. Y en las sucesivas conferencias de prensa también, no salgas a la calle, no vengas a sacar. Todo era miedo, pensando que con el miedo te van a hacer caso. Y Napoleón ya enseñó que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse arriba. Entonces, lo primero, no se conduce desde el miedo. En el límite del miedo, eso se llama terrorismo, muy complicado, muy complicado. Segundo, ¿el coronavirus impacta solamente en la salud física o impacta también en la salud mental? No, es obvio, nos dimos cuenta que tu cabeza está complicada después de quedarte un mes encerrado en tu casa y así sucesivamente. Solamente en tu familia, no, también en la sociedad. Por lo tanto, fíjate que ya hay por lo menos 4 disciplinas que él tendría que haber consultado antes de tomar una decisión. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras y los sociólogos. Ahora, Perón enseñó también que el hombre es cuerpo y alma. ¿Y del alma quién se ocupa si cerrás todas las iglesias? ¿Qué hacemos? ¿Un cuerpo sano con un alma enferma? No, pero yo no soy religioso. No importa si vos lo sos o no lo sos, Alberto. El 90 y pico % de este pueblo es religioso. Cerraste los templos de todas las religiones. ¿Qué necesidad había? Si podías con protocolos, o al menos dejar las iglesias abiertas, porque no es lo mismo rezar en tu casa que ir al templo a rezar. No es lo mismo. Bueno, tampoco se comunicó con los religiosos. Y como si esto fuera poco, sabíamos que el coronavirus te iba a impactar en la economía. Y tenías que convocar a los que hacen la economía todos los días, que no son los economistas, son los empresarios y los trabajadores. Tampoco los convocó. Conclusión, se rodeó de un grupo de expertos
y él agradecía a los expertos, de una sola disciplina, la salud física, que no podían ser expertos tampoco, porque no se puede ser experto de un tema desconocido. Cuando yo empecé a decir, muchachos, ¿cómo es esto de que hay expertos de temas desconocidos? ¿Cómo se entiende? Pueden ser la cabeza más preparada, pero decirle experto, ¿cómo vas a ser experto de un tema que no se sabe? Muy bien. Finalmente, lo que termina diciendo Alberto Fernández es que entre salud y economía, y él elegía la salud. Y ahí hay una frase muy famosa de Carrillo, extraordinario ministro de Salud de Perón, que decía que para tener buena salud hay que tener buena economía, pero y es lógico. Si vos abrís la canilla y no sale agua, ¿cómo vas a tener salud? Ahora, que vos abras la canilla en tu casa y salga agua, es un hecho económico. Hay un proceso económico que permite que el agua de un pozo, de un río, se transforme en agua potable. Hay una economía que hace que esa agua viaje al tanque de tu casa, y también hay una economía que hace que del tanque de tu casa llegue a tu canilla. Y que abra y cierre la canilla también es economía, porque seguramente vos tendrás una canilla cuerito o tendrás una canilla cerámica. Cuando se te rompe tenés que ir a la ferretería, que es economía, a cambiar el repuesto, si no, todo es economía. Pero ¿en qué cabeza cabe pensar que vas a tener salud sin economía? Solo en la cabeza del presidente, que piensa a su vez que cuando pasa algo en su casa es un problema de la mujer. Mamita, hoy las mujeres están que trinan, te aviso. Hoy son todas amigas de la esposa, todas. Están todas con... Y los varones también, porque somos cosas que... ¿Cómo? ¿Pero dónde se vio eso? ¿Pero dónde se vio que vos le eches la... Escuchame. Guillermo, tomo por último, para no abusar de su tiempo, dos últimas preguntas. La verdad que hay muchas opiniones, todos, una que tiene que ver con geopolítica, consultarle el papel, el rol precisamente del gobierno de Alberto Fernández, según pregunta Pablo, con respecto al exterior, ¿no? La geopolítica y el apoyo a Evo Morales. Mire, la geopolítica argentina está tipificada por el lanzamiento de misiles que hicieron los británicos en las Malvinas. Ese es el hecho geopolítico central, que el gobierno lo explicó. Usted se imagina que los británicos no viajaron 14.000 kilómetros para probar unos misiles de corto alcance. Eso lo pueden hacer en el norte de Escocia, cualquier lugar. Hicieron una demostración de fuerza y no fue para la Argentina, porque es impensable que los británicos dispararon misiles de corto alcance porque tienen miedo a una flota invasora argentina, cosa que todo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿para quién dispararon los misiles los británicos? ¿Para quién fue la señal? Bueno, la primera señal es: aquí estamos y nos hacemos cargo del Atlántico Sur. Entre la isla de Ascensión y las Islas Malvinas son dos bases militares, como nunca tuvimos. La de Ascensión sí, pero la de Malvinas no, ya con submarinos nucleares que van y vienen, que están en condiciones de atracar, porque ese es el hecho logístico. Un submarino de esas dimensiones fue capaz de llegar a Malvinas y atracar en Malvinas. Disparan misiles y obviamente tienen su capacidad aérea. Esos dos enclaves militares hacen que los británicos determinen la hegemonía en el Atlántico Sur, desplazando a la Argentina, desplazando a los sudafricanos, desplazando a los angoleños y en nuestro caso desplazando también a los brasileños. Los brasileños se estaban preparando para hacer el esquema subregional hegemónico en el Atlántico Sur, con todo lo que ello implica sobre la extensión de la Antártida. Obviamente Estados Unidos, en este reparto global que han hecho de la confrontación con China, este es el hecho geopolítico central, no Evo Morales. Es la confrontación global de los Estados Unidos con China, que tiene un salto de calidad porque ahora también es militar. No es como la época de Trump, que era solamente comercial, ahora es comercial y militar. Y eso explica el disparo de los misiles, que tiene que ver con la flota pesquera china, y no hay otra explicación. ¿Para quién van a ser? Es para eso. Bueno, muy bien. En ese esquema, cuando empiezan a batirse los tambores de guerra, es muy difícil que sigas teniendo los grados de libertad que sí podías haber tenido con Trump. La discusión de Trump con los chinos era comercial, por lo tanto tus grados de libertad eran mayores. Eso habla de la incapacidad de entender el mundo, no solo de Alberto, sino de Macri. Macri fue el único muchacho que felicitó el triunfo de un presidente, en este caso de Trump, mandándole un telegrama diciéndole: lamento que no haya ganado Hillary. Es increíble, ese fue el comunicado de felicitaciones de la Cancillería de Macri al triunfo de Trump. Le dice: no, bueno, lo felicito, qué lástima que no ganó Hillary. Es increíble.
Pero Alberto también. Alberto no entiende que cada vez que gobiernan los demócratas en Estados Unidos ponen al mundo en guerra o al borde de la guerra. En guerra o al borde de la guerra. El que quiso hacer una playa de estacionamiento de Yugoslavia, la vieja Yugoslavia, fue Clinton. Los que quieran la doctrina de Perón, que se sumen